Bueno, buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, espero que hayan estudiado, hayan leído. Yo sé que es un poco difícil y tedioso, pero estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo sobre este tema y esta materia que es predicación y enseñanza. Nuevamente Iván, que habla su Biblia en segundo libro o segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice de esta manera: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Amén. Entonces, esta parte de hoy es el mensaje de la ¿qué? De la predicación. El mensaje de la predicación. Y hablando un poco de este texto bíblico, nos dice que debemos predicar. ¿Qué debemos predicar? La palabra de Dios. La palabra. ¿Y qué dice sobre que debemos predicar la palabra? ¿Que debemos predicarla cuándo? En todo tiempo y fuera de tiempo. Tiempo y a tiempo y fuera de tiempo. de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué más dice que debemos hacer con la palabra? Corregir, Amonestar o corregir. Amonestar, reprender reprender y animar con paciencia. animar con Paciencia y paciencia. buena enseñanza. Y aquí, buena enseñanza. Bueno, partiendo de esta premisa de predicar la palabra o del mensaje de la predicación, creo que necesitamos centrarnos en predicar la palabra. Necesitamos centrarnos en predicar el Evangelio, decía el libro en general esa parte, el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, y ahorita pues hay una escasez de este tipo de cosas. Ya lo hemos mencionado varias veces que posiblemente solo se lee un texto bíblico y el resto se olvida muchos predicadores de la Biblia y empiezan a hablar de un montón de cosas menos del La texto palabra bíblico. Entonces aquí le dice a Timoteo que debe predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en cada momento, en cada instante, en cada circunstancia. O sea, no hay día o no hay culto o no hay clase donde no estemos predicando la palabra, donde estemos predicando. Y que esa palabra, a través de esa palabra debemos que amonestar o corregir, en ese caso en particular debemos corregir y amonestar, debemos reprender, debemos llamar la atención con la palabra. Y mire que este texto nos habla de todo el consejo, nos habla de todo el consejo de Dios, nos habla de todo el consejo de Dios. Entonces, y todo el consejo de Dios no solamente es animar o motivar, sino también es que amonestar y reprender. Amonestar y reprender. También debemos animar con paciencia y sobre todo, y algo importante, es dar buena enseñanza. Y si dice el texto que debemos dar buena enseñanza es porque Hay mala enseñanza. hay mala enseñanza. Hay mala enseñanza. Entonces vamos caminando hacia eso. Otra cosa importante es que en el Nuevo Testamento, ¿qué se enseña en el Nuevo Testamento? Según el libro. Usted que leyó juicioso. ¿Qué era lo que enseñaban en el Nuevo Testamento? O sea, los primeros discípulos. La buena nueva de salvación. Sí, la salvación, El arrepentimiento,
¿Y en qué estaban basadas esas enseñanzas? En el Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento y en las enseñanzas De Jesús. de Jesús. En las enseñanzas de Jesús. Entonces, este era el asidero, este es el asidero de los apóstoles, de los primeros discípulos, pero también debe ser nuestro asidero. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros enseñamos debe ser filtrado por las enseñanzas de Jesús, bien interpretadas, bien aplicadas, bien ilustradas, pero debemos traer esa predicación ahí. Algo importante es que usaban diferentes métodos. Había diferentes maneras, pero una en particular era la predicación, porque Pablo en Corintios dice que el Señor ha querido salvar por la locura de la predicación, porque los griegos que piden Señales. conocimiento, y los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, y termina siendo locura porque no se centra ni en los milagros, ni en las señales, ni en los prodigios, ni tampoco se centra en el conocimiento, sino en Jesús se encuentran las dos cosas, pero también se encuentra lo vívido, o sea, lo que es hecho o lo que se encarna, las enseñanzas que se encarnan. Y Jesús pues termina cumpliendo la ley, y al decir que cumplía la ley es que la hacía en ese punto importante. Entonces hay 4 áreas especiales, 4 áreas principales, 4 áreas principales en las cuales 1, 2, 3 y 4. Entonces, 4 áreas principales en las que como predicadores necesitamos enseñar, necesitamos impartir. Entonces nos decía que una era la salvación y la otra la reconciliación. La santificación y la esperanza. Y la esperanza. ¿Y estas dos para quiénes? Primeramente, Para los gentiles, para los nuevos. para los nuevos, para los no creyentes. Para los no creyentes, eso. Pues los no Creyentes. creyentes. ¿Y estas dos? Para los creyentes. Que lo definían como la iglesia, para la iglesia. Y si nos damos cuenta, o sea, el grueso de la enseñanza que nos da la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, está enfocado más para la iglesia que para ¿quiénes? Para los que no son convertidos. No son convertidos. Entonces, si usted leyó, usted se va a dar cuenta que ahí como que desmenuza cada una de esas enseñanzas y hace como un recorderis doctrinal y bíblico de qué significa cada una de ellas. Entonces, lo primero es la salvación. Entonces, ¿qué podemos decir de la salvación? ¿Quién me ayuda ahí con voz fuerte? ¿Qué podemos decir de la salvación? Que sin una respuesta al mensaje de salvación no habría razón para los otros mensajes. Ajá. ¿Sí? También dice que en la salvación Dios alcanza el reino humano y eleva a los pecadores que creen a su reino divino. Ajá. ¿Sí? Dice que el nacimiento espiritual requiere que la persona se arrepienta de sus pecados, que deposite toda su confianza en Jesús para el perdón de los pecados. Listo, como hacer hincapié o resaltar la necesidad de enseñarle a las personas que somos pecadores. Eso. Entonces hay dos, ahí lo mencionaba Diego, hay dos
protagonistas en esta En la historia. salvación. En la salvación, los pecadores y La Cristo, provisión del Salvador. que es el Salvador. Entonces, dice que todas las personas son pecadoras. ¿Sí? Romanos 3:23, que es lo básico y que nos enseñan para que usted evangelice, ¿no? Sí. En cuanto todos pecaron, Y están destituidos de la gracia de Dios. de la gloria de Dios. Entonces, las personas. Y Cristo, pues se presenta como La provisión de la salvación. el Salvador. Como el Salvador a esas personas. Y ahí pues se abre otra gran pregunta, es ¿qué es el pecado? ¿Y qué es el pecado? Acá dice, la Biblia nos dice que el origen de todos los problemas humanos es el pecado. El origen de todos los problemas es Es el pecado. rebelarse contra Dios, es hacer todo Es lo que rebelarse va contrario a lo que A Dios, contrario a Dios. la muerte espiritual. Eso ya es una causa. El hecho de que lo que decía Diego y la hermana ya son causas o consecuencias del pecado. Pero ¿qué es el pecado en sí? Ir en contra de Dios. Ir en contra de Dios, rebelarse a Dios y a sus mandamientos. Errar al blanco, que es como la etimología de la palabra, que es amartio, que es errar al blanco. ¿Sí? Errar al blanco. Y errar al blanco es no cumplir sus mandamientos, sus propósitos. Eso es. En el libro pecado. dice que es rechazar la participación de Dios en todo lo que le compete a Él con nosotros. Eso era bien interesante porque rechazar el hecho de que Dios gobierne nuestra vida. Sí. También importante en el libro que decía que es exaltarse uno mismo y despreciar a Dios. Eso pues me pareció como, sí, como impactante porque el hecho de exaltarse, o sea, que es un autosuficiente que puede hacer todas las cosas solo y ignorar, como decía Kate, el papel de Dios en nuestras vidas. Ajá. Y un resultado, ignorar a Dios, rechazarlo, errar al blanco, faltar a los mandamientos de Dios, eso es pecado y debemos tenerlo claro, ¿sí? Que para el nivel que estamos todos nosotros ya deberíamos saber claramente y tener una definición no solamente la parte bíblica y de conocimiento, sino deberíamos tener una definición construida desde nuestra experiencia, porque si hablamos de pecado, pecado también es usar lo que Dios nos ha enseñado de una manera equivocada, también es dejar de hacer lo que Dios nos manda hacer y no lo hacemos, ¿sí? Por eso el yo pecador en el contexto católico dice si yo he pecado de pensamiento, palabra, obra o omisión. Entonces la omisión es omitir. todo lo que si usted sabe que es bueno y no lo hace es pecado, dejar de hacerlo. Entonces también es pecado. Estas oraciones pues tienen su contenido teológico y si usted analiza pues es cierto, porque es la manera con que se le enseña a los niños. En Samaritán les enseñamos a los niños que es todo lo que hacemos con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros oídos y todos nuestros sentidos que no le agrada a Dios. Eso es pecado y deberíamos saber también que hay unas causas, unas consecuencias y también hay una curación. Ahí pusieron la palabra curación como porque fuera las 3 Cs, ¿no? Pero entonces hay una curación del pecado, hay cómo resolver el pecado. Y usted ya leyó esas citas bíblicas, Mateo 28:19, Mateo 24:14, Marcos 16:16, Juan 13:15 al 21, 1 Corintios 2:14, Romanos 6:17, Juan 3:13, Tito 3:5, entonces nos va hacia eso. Entonces nos sigue llevando a caminar en cuanto a la curación, nos sigue llevando
hacia unos pasos importantes. Que el primero para la curación del pecado es el Arrepentimiento. el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Dejar de pecar. No volver a El caer. en lo mismo. arrepentimiento es tener un cambio de mentalidad acerca de lo que estamos haciendo. O sea, es transformar nuestro Hay una pensamiento. reforma. ¿Sí? Siempre es que si yo voy al vacío, en un camino que me lleva al vacío, pues cambiar de camino Cambiar de camino. a un camino que me lleve a un destino. Si usted se da cuenta, siempre Jesús comparó mucho el reino de Dios como el camino ancho, el camino estrecho. Jesús mismo dijo que era el camino, la verdad y la vida, que iba por los caminos y que un hombre iba por un camino, entonces cogieron y lo golpearon. Entonces, esa palabra camino también nos enfoca en que hay caminos de vida y hay caminos de muerte, caminos de muerte. Entonces, el arrepentimiento sería dejar de caminar por esos caminos de muerte, Cambiar de camino. de ese camino de muerte. Otra cosa importante es que para ser curados del pecado debemos tener confianza, poner nuestra confianza en quién? En Jesús. Nuestra confianza en Jesús. Nuestra confianza en Jesús, de que Él nos va a perdonar. Nuestra confianza es creer que Él murió por nosotros, que Él es la cura del pecado. Y vuelvo a insistir, dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿De cuál pecado? De no reconocer a Cristo como nuestro De Señor. no reconocer a Cristo. O sea, el pecado de la humanidad es no reconocer a Cristo, no creer en Cristo. Ese es el pecado, porque Jesús es la solución al pecado, o a los pecados si hablamos en plural. Entonces, ¿por qué? Porque Juan capítulo 3, creo que es el versículo 18, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces la luz vino al mundo y estos hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién era la luz según Juan capítulo 1? Jesús, que vino al mundo. Entonces es rechazar a Jesús, es no reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador. Y otra cosa importante es que debemos confesar que Él es el Señor. Salvador de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, como Él es el Señor, el Señor nos enfoca que debemos confesarle, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando hablamos de eso, no es solamente hacer una oración de fe. O sea, no es que, oye, hizo la oración de fe y la repitió y ya. No se trata de hacer una oración mágica, por decirlo de esta manera, sino se trata de que esa palabra confesar es hacer un acto público. Y el acto público, el primer acto público que hacemos en cuanto a la fe es que el bautismo, porque se vuelve un acto público de que yo he creído en Jesús y quiero hacerle saber a la demás gente y a las demás personas de la iglesia de que yo soy un nuevo creyente, yo soy un nuevo miembro de eso, ¿sí? O sea, lo que yo hago en el bautismo públicamente, que eso es confesar públicamente, es algo que ya ha pasado dentro de mi corazón. ¿Sí? Algo que ya ha sucedido, algo que yo he creído. Entonces, ese tipo de personas que dicen, ay, es que yo todavía no estoy preparado para bautizarme, es que yo no me voy a bautizar porque es que eso es un paso muy importante, es personas que no han creído en su corazón que Jesús es el Señor. O sea, no están seguras de dar ese paso a confesar públicamente. No es solamente de hablar. Y luego de esto,
Luego de esto, llegamos cuando se ha nacido de nuevo, porque hablaba del nuevo nacimiento. Entonces, dos palabras importantes que es el control y la comunión con Jesús, con el Señor, ya por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. O sea, el paso a paso es que yo debo predicar sobre el pecado, debo hacerle saber a la gente qué es el pecado. Sí. Y llevarlo a entender de que ese pecado tiene unas causas, unas consecuencias, pero también hay una curación. Y esa curación es que Cristo es el Salvador. Pero entonces debo arrepentirme, debo confiar en Jesús y debo confesar que Él es el Señor. Y una vez que ha pasado estos, que hemos hecho estos, una vez que hemos hecho estos tres, pues nos vamos a someter al control y vamos a entrar en comunión con la ayuda del Espíritu Santo. Que si ustedes se dan cuenta en el libro, ya esta parte la amplía mucho en la parte de la santificación. Así es. ¿Sí? De la madurez espiritual. De la madurez espiritual. ¿Alguna pregunta, un chiste bueno, un aporte voluntario? No estoy de acuerdo. Bien. De acuerdo. Y más le vale que sean tres. ¿Y todo esto para qué? El foco es que los apóstoles, el mismo Pablo, dijo: yo predico a Cristo. Esa es la máxima del Nuevo Testamento. Yo predico a Cristo y a este crucificado. No he buscado predicar otra cosa distinta a predicar a Cristo. Entonces, cuando se trata de predicar, siempre debemos apuntar a mostrar a Cristo a través de esa predicación. Podemos hablar de diferentes temas, de diferentes tópicos en la predicación, pero eso siempre debe llevarnos A Cristo. a Cristo. Debe mostrarnos a Cristo de una u otra manera, que es la buena noticia. Que algo que debemos aprender en la prédica es que no podemos mandar a la gente desesperanzada para la casa cuando predicamos. O sea, usted le gritó que, mejor dicho, que si iba para el infierno, usted le gritó que es un pecado, un mentiroso. Bueno, y eso, mejor dicho, le dijo rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Sí. Pero no le mostró la salvación. O sea, y se fue como cargado, se fue estresado porque dijo: oiga, yo estoy todo eso. No, yo lo Entonces, entiendo. y más allá de decir: oiga, es que ya no hacemos una oración de fe en la iglesia. No, si nosotros tenemos una buena prédica y al final de todo le mostramos a Cristo, la gente se va a ir con Cristo en su mente y en su corazón, y el Señor va a estar trabajando. Así no le hemos dicho: venga, pase aquí adelante y Oramos por usted. Amén. o oramos por usted. ¿Por qué? Porque la predicación tiene esa capacidad de transformar. Entonces, algo que también Pablo le dice a Timoteo es que debe predicar la doctrina de Cristo. Entonces aquí ya aparece la doctrina, y esa doctrina pues va a generar madurez, va a generar solidez, va a generar fortaleza, crecimiento, va a generar que tengamos raíces profundas. Tanto es así que los primeros cristianos que llegaron a Colombia y empezaron a evangelizar nuestra nación, ya de antemano inclusive cantaban la doctrina. Los mismos cristianos de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, ellos cantaban la doctrina, estaba en sus canciones la doctrina. Por ejemplo, nosotros que solo lo cantamos en los funerales, Más allá del sol, que eso habla de la esperanza, ¿no? Sí. Pero alguien dijo: no, es que eso es una canción escapista, es que eso ya no podemos cantarlo, que eso es de perdedores, que no podemos cantar. Entonces, esa doctrina que teníamos en las canciones ya se ha perdido, y resulta que las canciones y el cantar es una buena forma de aprender doctrina, La palabra de Dios. de aprender la palabra de Dios, inclusive la repetición. Por eso la Iglesia Católica usa
reza, y reza es repetir todas esos porque contiene doctrina. Porque contiene doctrina. Entonces, ¿ustedes saben el credo de las asambleas de Dios? Pero el católico usted se lo sabe. ¿Sí? Lo más seguro es que usted se lo sabe. ¿Por qué? Porque usted de niño en una catequesis le enseñaron el acto de contrición. ¿Sí? Entonces, a través de eso aprendimos doctrina y aprendíamos lo que creíamos. Pero como aquí no dijimos, no, es que repetir es diabólico. Entonces necesitamos generar eso y predicar solo a Cristo. ¿Y qué es la doctrina de Cristo? Pues que Cristo es Señor y Salvador, y que pues necesitamos arrepentirnos, tener fe y confesar. Habíamos dicho ya que los mensajes de los primeros discípulos eran basados en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice toda palabra es inspirada por Dios, o toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, y útil para reír, para enseñar en justicia, ¿de qué estaba hablando? Si no estaba en el Nuevo Testamento. No relación entre Antiguo y Nuevo. Entonces, del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de Jesús. O sea, reconociendo que Jesús era Dios y que era la palabra de Jesús que estaba hablando, o sea, era palabra de Dios. Entonces, que el Antiguo Testamento también vino de Dios, entonces estaba mirando eso, no estaba pensando, porque, o sea, el Nuevo Testamento como lo conocemos ya fue compilado en el, ahora se me olvidó cómo se llama creo que es en el concilio de Éfeso, si no me equivoco. Y ahí es donde compilan, es un concilio ecuménico, y ahí es donde compilan pues, el Nuevo Testamento de la manera que lo conocemos hoy. Entonces, pues, Pablo estaba hablando de que la Escritura es inspirada por Dios, hablando de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas de Jesús y del Antiguo Testamento, Otra cosa, el primero, mensaje de salvación. Segundo, el mensaje de reconciliación, que es muy parecido, si usted leyó, que es volver a tener comunión y paz con Dios. La comunión, sí, Señor. Es un ajuste de cuentas, decía el libro, un ajuste de cuentas o un ajuste de diferencias entre Dios y las personas. ¿Qué más decía sobre esa reconciliación? Significa restablecer la comunicación o la comunión. Y esta reconciliación, ¿qué tiene que ver con la predicación? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué tiene que ver con la predicación, esa reconciliación? Pero uno por uno. En el libro dice, después que una persona es reconciliada con Dios, ella es responsable por el ministerio de reconciliar a los pecadores con Dios. Exacto. O sea, Pablo decía que se nos ha dado el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es ¿qué? Predicarle a otros de que tiene que reconciliarse con Dios constantemente. Entonces necesitamos decirle al otro de que mire, yo me reconcilié con Dios, yo lo hice de esta manera, a mí me pasó así, y las otras personas puedan escuchar y captar, y tener como el garbo y la capacidad de que nos digan que no, porque muchas veces el temor de hablar a otra persona sobre la reconciliación, ¿qué es? Que nos digan que no, que se enojen, que nos agredan. Me dijo un pastor, lo peor que le puede pasar es que lo mate. Sí, porque es que antes de yo decirle que hubo alguien que le reconcilió con Dios, o para que él entienda qué es reconciliación, tendré que explicarle que es pecador, que ha sido amigo del mundo, que ha sido enemigo de Dios, que es amigo del diablo, y pues realmente eso que le ha servido al diablo toda su vida. Usted puede estar comenzando con esas cosas. Claro. Sí. Es decirle a una persona que va por mal camino, o sea, que está mal. Entonces eso trae consecuencias. Sí. Pues sí, lo que sigue es complicado, o sea, después de eso, o sea, se puede crear uno como un enemigo. En la lectura también nos dice que trabajamos, que muy probable hasta en la familia hay personas pecadoras
enemigas del mundo sirviendo al diablo. O sea, wow, ¿cierto? Como uno... Sí, pero obviamente, verdad que lo que de pronto resulta ofensivo es la palabra diablo. Sí. Sí, porque obviamente toda la gente piensa que está haciendo las cosas bien para Dios y que ellos son de Dios. Y que O sea, No, todos y que quieren a Dios dice así. que nosotros empezamos a hacer el papel de pacificadores, entonces no podemos llegar a atacar a la gente porque no es el papel correcto. eso, el papel correcto es pacificar, ¿sí? Con amor. Decirle Con que amor, sí, no, el diablo. no como en la época de la independencia, que estaba Pablo Morillo, que era llamado el pacificador, ¿no? Que sitió la ciudad de Cartagena y que no dejaba entrar nada de comida, que la gente empezó a morirse de hambre, empezaron a comerse entre ellos mismos, que después al que había sido traicionero, pues los mandó a ahorcar, los mandó a fusilar, no. No Entonces, es más y más en nuestro contexto pensamos que esa pacificación es coger y fusilar al otro. Y no se trata de eso. Quemarlo en la hoguera. Quemarlo en la Sí, a hoguera. veces ¿sí? hay más de uno que no Y quisiera, nos pero basamos para en que, cerrarlo. no, es que Dios es fuego consumidor. Amén, sí. Entonces, Claro. porque como es fuego consumidor, pues, Entonces quememos a todo el que se oponga. ajá. Pero precisamente cuando Juan, el apóstol del amor, su apóstol del amor, que ay, que tan lindo y que debemos amarnos, que tanto amó Dios al mundo, resulta que el apóstol del amor cuando estaba con Jesús salió de Capernaum, creo que era, y nadie se convirtió y dijo, bueno, ¿qué hacen los maestros? Manda fuego para que nos... Ese era el apóstol del amor, ¿sí? Antes Claro, de... y el apóstol Pablo utiliza una palabra como suéltalo, que se vayan con el diablo, que sigan sirviendo al diablo, pero que aquí no sigan. Ajá. No, hay una parte donde dice, y se lo entregué. A ese se lo entregué a Satanás. Exacto, Ajá. esa es. Eso. Para que lo alineara. Sí, pero lo más seguro es Es que que- cuando él dice y él escribe, ahí es donde muestra su corazón y dice se lo entrega a Satanás. Pero yo creo que delante de esa persona no le dijo, venga, ahora se lo entrega a Satanás y vaya. Ah, bueno, y también está hablando de un falso maestro. No de una persona nueva, sino de alguien que estaba transversando la Exacto, doctrina. sí. Y podemos ver ese proceso en Jesús. Jesús era duro, estrictamente duro con los que eran los maestros, Falsos maestros. los fariseos. Más que con falsos maestros, Los con los fariseos. fariseos, con los saduceos, con los que sabían un montón. O sea, con los que decían tenemos a Dios, caminamos con Dios. Fue duro con ellos. Pero con los que no tenían a Dios, que eran los gentiles, era más tranquilo. ¿sí? O sea, cuando tumba todo en el templo y le da látigo a todo el mundo, no le estaba dando látigo a los gentiles ni a los nuevos. Le estaba dando látigo a los que ya estaban que adentro, sabían. porque habían hecho un comercio del templo. Y nos ofendemos ahí, no, ¿qué más? No, que no nos diga nada. ¿sí? Ah, pero pues, démosle látigo como le dijo Jesús. Claro. Personas, o sea, maduras, ¿sí? Entonces, inclusive llegamos a un nivel que entonces no nos diga nada, no nos llame la atención, ¿no? ¿Sí? Y por eso la gente cuando se le llama la atención o se pone en disciplina, pues sale y se va, porque no se necesita una madurez. El último por aquí y seguimos. Eso está como. ¿Alguien más iba a hablar? Habían dos monjitas. Sí. Y entonces el pastor de allá del Ministerio de Defensa le dice, monjita, ¿y cómo hago para ser salvo? Y ella le dice, pues haga buenas obras, mijo. Y él le dice, ¿y entonces para qué vino Jesús? Pero se lo dijo que un Un converso. pastor, Un pastor a Ah, las monjitas que estaban en el Ministerio de Defensa. Sí, pues, y lo más seguro es que ellas saben. Claro. O sea, pero pues pasa con el punto de que como que usted no va a entender, porque es que esto es solo para los que Pensadores sabemos, los que hemos estudiado, por decirlo así, de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que hacían los fariseos era guardarse el conocimiento para ellos. Inclusive Jesús les dijo, es que usted le han quitado la llave del conocimiento a la gente, le han quitado la llave del reino, o sea, para que entre. O sea, ¿ustedes creen que solamente hay su rosca? Eso. Y se han encerrado en ustedes mismos, pero no se lo han dado. Entonces Jesús siempre fue el predicador itinerante y siempre les dice, vayan. ¿Sí? Vayan.
Después en Hechos dice, bueno, sean testigos, Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vayan, no se cierren. Pastor, entonces nosotros como iglesia a veces somos fariseos, ¿cierto? Ajá. Porque- Cada día nos parecemos más. Porque no traemos ningún nuevo a la iglesia. ¿Cómo? Porque no traemos ningún nuevo a la iglesia. Sí, y entonces empezamos a hacer entre nosotros reuniones y cosas así. Círculos entre cristianos. Entre amigos, formamos nuestros propios clubes, nuestras propias roscas. Nuestros círculos sociales. Entonces eso es delicado, eso es delicado. Menos mal que no va a quedar grabado, así está siendo grabado. Entonces el tercero es la santificación. Así es. La santificación. Y desde que yo empecé a estudiar la Biblia, empecé a leer, empecé a estudiar teología, me di cuenta que a mí en la iglesia nunca me habían hablado de la santificación. Cuando me discipularon no me hablaron de la santificación. Solo me la mencionaron en la clase 1, en la parte B de la clase 1, cuando dice que recibimos al recibir a Jesús. Santificación. Y ya, y de ahí No se habló más. no se habla más. No se habla más. Entonces, la santificación. Y la santificación nos habla De dos cosas. del crecimiento Y de la madurez. Y la madurez. y al mismo tiempo la madurez, que son cosas distintas, ¿no? Sí. Porque dijo Lucas me dice una vez, hay personas que crecen pero no maduran, ¿sí? Y dijo, y sobre todo están en el grupo de alabanza, ¿sí? Y son adolescentes de 30 años. Yo estoy comentando. Ujú. Son adolescentes de 30 años. Entonces, ¿pero qué? Necesitan crecimiento. Y miren que no es, y no es una cosa y no es un menester de los que sirven y de los que no sirven, es de todos los que somos creyentes. Todos debemos ir hacia el crecimiento, hacia la madurez. Y según esto, la santificación es separar, dedicar, consagrar para un uso ¿qué? Exclusivo. Un uso exclusivo o un uso santo, y no un uso secular o mundano como lo llamamos nosotros, sino para un uso precio de Dios. Inclusive dice Padre, santificado sea su nombre. O sea, debemos separar el nombre de Dios y santificar el nombre de Dios en los pueblos, o sea, con nuestro comportamiento. Entonces, ahí cuando dice Padre nuestro, santificado sea tu nombre, está diciendo vaya, prediquen y vaya, santifiquen mi nombre. Vaya, muestren las obras que yo hago, sean luz, y la gente que ve que hacen esas obras, pues va a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Habla del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? O nacer del huevo, decíamos en Castillo del Rey. ¿Qué es nacer de nuevo? Paul Washer, siempre me ha gustado esta definición, dice nacer de nuevo, que eso no lo dice el libro, dice nacer de nuevo es empezar a odiar el pecado que tanto amaba antes, en el cual me deleitaba, en el cual lo disfrutaba, empezar a odiarlo, y también es empezar a amar la justicia que estoy conociendo a través de Jesucristo. Es tener una nueva naturaleza. Y recuerda que ahí explicaban, es como que el Espíritu Santo entra en control de nuestra vida, de nuestra naturaleza, y le abre espacio para que nuestra nueva naturaleza empiece a ser transformada. La noticia más triste de hoy es que eso de que se me salió el viejo hombre, si usted se le salió el viejo hombre es porque usted sigue siendo un viejo hombre. Claro, no ha nacido No nuevo. ha nacido de nuevo. Entonces vemos que muchos hermanos o bueno, personas en la iglesia que cometen los mismos errores siempre es porque no han nacido de nuevo. O sea que están como patinando en esa área, pasan muchos años ahí. También pienso que no han nacido de nuevo.
Amén. Y dice que Juan capítulo 3, versículo 1 al 8 dice que debemos nacer del agua Y del y Espíritu. del Espíritu. Del agua y del Espíritu. O sea, de la palabra y del Espíritu. Y ahí después nos guía que la santificación viene por quién? Por la palabra La palabra. y por el Espíritu. Por la palabra del Espíritu. Efesios 4:10 al 16 nos explica que debemos crecer a la imagen de Cristo. Que debemos, y nuestra meta mayor es que es ser a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ahí es donde uno se pregunta, posiblemente usted ya sabe todo esto, pero es decir, oiga, estamos creciendo a la madurez y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿En qué estamos? ¿Dónde vamos? ¿Será que llegamos ya a los talones o a las rodillas? Pero ¿será que sí estamos creciendo? Importante. Y ahí nos decía que la palabra y el Espíritu, la palabra es nuestra guía y el Espíritu es nuestra ayuda. Que debemos escuchar, debemos obedecer esa palabra, debemos escucharla, obedecerla. Que el Espíritu quiere tomar el control total de nuestra vida. Romanos 8, 5, 6 y 9, 12 al 13, pues nos habla de que el Espíritu es el que nos ayuda a luchar contra lo que llamamos la carne, ¿no? Y la carne es con las debilidades, y la carne pues es lo que nosotros podríamos llamar es eso que está en nuestra vida, que está en nuestro cuerpo físico, en nuestra humanidad, que nos hace todavía tensión y lucha para que no busquemos de Dios. Entonces, que está ahí, esa es la carne. O sea, la carne es ese deseo de querer hacer lo malo, pero el Espíritu, o sea, está luchando. Es una lucha constante. Es una lucha constante mientras que estemos vivos. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya cuando dice cuerpo de muerte es de morir a los pecados, de morir al pecado, pero también de que cuando nuestro cuerpo sea transformado, nuestro cuerpo físico, pues ahí seremos transformados en un cuerpo irreprensible, sin mancha, Ya no tendremos en algo esa nuevo. lucha. Sí, ya no tendremos esa lucha. Entonces la conclusión es que nosotros somos pecadores, no somos pecadores que luchan contra el pecado, sino que somos santos o justos que están luchando constantemente con el pecado. O sea, eso de que, ay, es que nosotros somos pecadores, no somos pecadores, sí pecamos, no permanentemente, no practicamos el pecado, pero somos justos, porque Jesús nos hizo justos, Jesús nos santificó. Sí, inclusive el autor hace un resumen algo bonito, dice, sin embargo, al ocurrir el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, quien llegó para morar en el ser, entró en el conflicto y doblega la iniciativa al asumir el control de la nueva vida. Las personas ceden al Espíritu a medida que éste toma control. O sea, a veces creo que no es asunto del Espíritu Santo, sino que el caballero, que dice la palabra del Espíritu Santo, no lo dejamos que entre en esa lucha y seguimos siendo nosotros. Por eso uno encuentra el drogadicto, ¿cierto? Que lo ve uno que quiere luchar, pero lo sigue haciendo tanto en sus fuerzas, porque no hay ese nacimiento nuevo, genuino, en el que Él le da al Espíritu Santo ese conflicto, sino que sigue siendo una lucha humana, ¿cierto? Ajá. Entonces, la palabra y el Espíritu, también de pronto ampliando un poquito más la santificación, hay dos formas de santificación, una que le denominamos nominal y la otra progresiva. La nominal es que Él nos ha hecho santos, nos ha hecho justos, que tiene que ver con la justificación por la fe, y la progresiva es que todos los días debemos levantarnos a tomar la decisión de que De mejorar, de ser transformados, de ser cambiados, de permitir que el Espíritu cambie nuestro carácter. Recuerda cuando veíamos lo del fruto, que el Espíritu forje ese fruto en nuestra vida, que usted ya se levanta sabiendo que Dios le justificó, que usted ha sido santificado nominalmente, que usted ha sido hecho santo, o sea, apartado y consagrado. Eso no tiene duda, usted ya lo sabe porque eso es algo que usted no puede hacer. Eso es de la obra redentora y milagrosa del Señor. O sea, Él ya le lavó con su sangre, Él ya le perdonó, Él ya le hizo justo. Listo.
pero progresivamente Él quiere que crezcamos y maduramos. Esto es la santificación progresiva, que todos los días yo tengo que cambiar. Si usted sigue siendo y teniendo el mismo carácter de hace 20 años cuando llegó a la iglesia, déjeme decirle que usted ha venido solamente a culto, a congresos, a calentar la silla, ha ido a retiros, a bautismos, solamente a pasarla bien y a pasear. A pasarla sabroso. A vivir sabroso. ¿Sí? Claro, porque en el tema de la santificación hay algo en lo que todos y cada uno de nosotros debemos ser conscientes y que vamos en camino a la perfección, pero en ese proceso nosotros debemos reconocer en que estamos mal, mirar que a diario le fallamos al Señor, teniendo en cuenta que lo que dice su merced es de lo de santos, eso no quita que sigamos fallando, y ahí es donde entra el proceso de la santificación, en el que nosotros también tenemos que reconocer que a diario nos equivocamos. Bueno, claro. Espero que no sea diario, sino y un buen síntoma es que usted se siente mal y usted se siente claro, confundido cuando falla y cuando y posiblemente no es porque es que por eso mi esposo, por eso mi esposa como que lo trate mal. Sí, hay un poquito de eso, ¿no? Pero es el Espíritu Santo que le está haciendo sentir de que no, eso no está bien, claro, porque está atentando en contra de los que están hechos a la imagen de Dios. Hablando del pecado, me devuelvo un momento, y hablamos de pecado, siempre hemos pensado que el pecado es solamente vertical. Solo contra Dios. O sea, solo contra Dios. Pero resulta que el pecado también es horizontal. Exacto. Porque si yo peco contra suya, que está hecho a la imagen de Dios, pues yo también estoy pecando. ¿Sí? Y estoy faltando a la ley del amor. Entonces tenemos que tener cuidado. No, pues a mí no me importa el otro. Yo con Dios estoy bien. Yo oro, yo clamo, pero a ese yo ni lo veo, a ese yo ni lo miro. Entonces ahí está fallando porque el fruto del Espíritu Santo no está ahí. Exacto, o de pronto sí está, pero no está desarrollado, que es otro tema. Entonces ahí es donde Lo tiene bien guardado. Ahí, por eso en el caminar cristiano, particularmente en mi vida, me he dado cuenta que ahí se desmonta el hecho del reino aquí ahora, la teología de la prosperidad y todo eso. ¿Sabe por qué? Porque venga, usted crea en el Señor y todo le va a salir bien. Pare de sufrir. Todo eso lo he montado porque, ¿sabe qué? Porque me he dado cuenta que el Evangelio tiene demandas, que debemos ser disciplinados para crecer, para trabajar en el fruto. Que gloria a Dios por las experiencias con Dios que usted ha tenido, que usted se ha caído, que usted ha llorado, que usted ha ido al tercer cielo, ha vuelto, que usted ha hablado en lenguas. Son cosas muy bonitas y sobrenaturales que hacen parte de la fe. Pero si usted sigue siendo chismoso, chismosa, no da evidencia, no hay una evidencia de su carácter cambiado, de fruto, ¿sí? Entonces pues, oiga, ¿y qué he estado haciendo? Y sigo en el mismo círculo, y por eso de pronto no avanzo, por eso mi vida sigue siendo igual, por eso no, porque ¿qué? Sigo pensando que todo gira alrededor de ¿qué? De las emociones, y resulta que terminan siendo con judíos que quieren solo ¿qué? Milagros, señales y señales y señales y señales, pero no quieren ver a Cristo crucificado. Y ver a Cristo crucificado tiene una demanda, y es cargar la cruz, es negarnos a nosotros mismos para que Él trabaje en nosotros. Entonces, el discipulado tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo, y ese costo debemos asumir. Importante esto. Y último, la esperanza. La esperanza, que habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. de nuestro Señor Jesucristo, de la venida del Cristo y el juicio final, y que esto nos llena de esperanza, no nos tiene que llenar de pánico, porque dice en 1 Juan, dice que el que ha sido perfeccionado en amor no tiene temor de juicio, ¿sí? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces lo que dice ese pasaje no es que lo usamos para cualquier cosa, ¿no? Y es que yo quiero comprar esa casa, pero me da miedo, tengo temor porque no sé si voy a poder pagar. No, pues hermano, es que es el perfecto amor de Dios hecho fuera. No es aplicable a eso. Lo que quiere decir el texto es que
no tenemos temor de juicio, sino que el juicio más bien es una esperanza para nosotros. Temor de lo que vendrá. Todo lo que vemos ahorita, que, ¿cómo es que llama la nueva variante del COVID? El perro o algo así, como el perro algo, ¿sí? Sí. El perro del infierno. Así se llama la nueva variante. Sí, En Europa. el perro del infierno y otro Porque es nombre. silencioso y letal. Ajá. Entonces, o sea, esos nombres que... bueno, pues puede venir el perro del infierno, si viene el perro del infierno, si los animales están dando vueltas en círculo, si a la Virgen ganó Argentina, que eso es una señal de los últimos tiempos. Entonces, todo eso no nos debe angustiar a nosotros. No. Antes, ¿qué debe pasar? Debe llenarnos de esperanza. Porque dice, eso es señal de que Él viene. Eso es señal de que el juicio de Dios se acerca. Entonces debe llenarnos de esperanza. No vemos ahí, Señor, y como las uñas, ay, Dios mío bendito, y no, sino más bien llenarnos de esperanza. También decía que esa esperanza nos lleva a una santidad de vida. Hay algunos textos, 1 de Tesalonicenses 1:3, 2 de Tesalonicenses 1:4, 1 Corintios 15:58, Lucas 11:34, 1 Juan 2:28. Entonces debe ayudarnos a ocuparnos a la labor y el servicio que tenemos que hacer. Mejorar, perfeccionar. O sea, si viene el juicio, si viene la venida de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Es nosotros pues, ocuparnos en la predicación. Seguir predicando. ¿Sí? Seguir predicando. O sea, ¿usted ha visto la película o el libro de John Bunyan del progreso del peregrino? Que se llama Cristian, el protagonista. Que dice que él estaba en la ciudad de la destrucción y que de repente le llegó una carta que tenía que salir de esa ciudad de la destrucción y que la familia no quiso salir y él se fue solo. Y él va, y el progreso del peregrino se trata de una persona que sale de la ciudad de la destrucción, o sea, del pecado, y empieza a caminar en su vida cristiana y se encuentra con la desesperanza, se encuentra con evangelista y bueno, y una serie de personas que lo ayudan a llegar hasta la ciudad celestial. Pero va con un bulto. Y va con un bulto que es quitado cuando se encuentra con Cristo. Y ese bulto pues es el pecado y ese bulto es quitado cuando se encuentra con Cristo y va más allá y sigue caminando hasta cuando llega a la ciudad celestial. Y el último paso que tiene que dar para llegar a la ciudad celestial, ¿sabe cuál es? La muerte. Porque hay un gran mar que separa donde están ellos de la ciudad celestial. Y ellos no saben, oiga, pero ¿cómo hacemos para pasar? Y para pasar es pues meterse y ahogarse y llegar a la ciudad celestial. Entonces, asimismo, nos debe llevar una vida en santidad o una vida en crecimiento, decir, oiga, Jesús viene, debo estar preparada. No estamos para dar fechas, no estamos para dar vaticinios como si fuera el play. ¿Sí? O Rochbell. ¿Sí? ¿No? Estamos es para estar preparados y preparar a otros. Como dijo Juan el Bautista, preparar el camino porque Él viene. ¿Sí? Porque viene el Rey. Importante es... Un mensaje que se ha perdido, ¿no, pastor? ¿Cómo? Un mensaje que se ha perdido. Se ha perdido mucho. Por eso mismo, porque si nosotros decimos que el reino es aquí ahora, que aquí podemos tener una plenitud de vida, entonces ¿para qué vamos a querer que Jesús venga si aquí estamos como reyes, sí? Como reyes, ¿para qué vamos a querer que Jesús venga? Y también juicio y recompensa. Juicio y recompensa. Entonces, y habla sobre el tribunal de Cristo, que es el asiento del juicio. Entonces, dentro de ese juicio y esa recompensa, saber que debemos caminar hacia la recompensa. Hay una recompensa mayor, hay una eternidad. Por eso es esperanzador. Por eso se vuelve un momento lleno de esperanza el Apocalipsis. Hablando de la literatura apocalíptica, no es una teología o una literatura de miedo, sino una literatura de esperanza. El Apocalipsis se escribió para darle esperanza a los creyentes. Decir, listo, hay una mano de bestias dura que están persiguiendo, que están haciendo que se derrame sangre. Para los mártires se estaban siendo perseguidos, pero tranquilos,
que va a llegar, la venida de Dios o la venida de Cristo va a llegar y va a acabar con todas esas bestias y el reino de Dios se va a implantar completamente. Entonces eso debe ser esperanzador y eso debe predicarse constantemente. Entonces esas 4 cosas, y esas 4 cosas pues van a encerrar mucho del mensaje que se debe constantemente en la vida de los creyentes. ¿Alguna pregunta? Un chiste bueno, un aporte voluntario. Bueno, y la otra parte que dura 5 horas. ¿Alguna pregunta sobre este tema o algo que de pronto vieron en el libro que no les cuadró? Porque también uno debe tener como ese pensamiento crítico de decir, o sea, puede ser que... Las preguntas de atención, No, que a veces hay unas preguntas como mal redactadas. Sí, eso eso sí. Trata de corcharlo a uno. Que a veces digo lo que no se lee, pero aparte que yo no sé leer, es que el autor del libro hace las preguntas mal redactadas. ¿Se puede inventar en sí? Sí. Échale la culpa a la vida. Bueno, el 6.º punto era el método de la predicación, que el método es como un paso a paso de cómo organizar el sermón al predicar. Entonces, por favor meditan cuál era la cita que les había dado en el WhatsApp de Marcos. Marcos 1, Del 21 al 28. Listo. Entonces, por favor, alguien la lee con voz audible. Ay, yo leo lejos. Ya sabe, ya tiene que estudiar. Marcos 1 del 21 al 28. Listo, por favor. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ajá. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, no, ahí está bien. Es que por el tiempo no vamos a leer varias versiones. Pero el primer punto es establezca el propósito. Y la pregunta para establecer el propósito es: ¿qué deseo lograr con este mensaje? ¿Qué deseo lograr con este mensaje? Que me vaya bien el martes predicando 5 minutos y que saque buena nota. Según el texto que acabamos de leer, ¿qué debemos lograr? Establecer el propósito del mensaje. De este Sí. mensaje. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería según ese texto? La autoridad de Jesús podría ser. Sí, digamos, el propósito es que Mostrar la autoridad de Jesús. mostrar la autoridad de los hechos y las palabras de Jesús. ¿Por qué puse de los hechos? Por la acción. Porque que por hace. la acción que hace que echaba fuera Lo que demonios. estaba sucediendo en ese momento. Sí, también la acción de enseñar, de que enseñaba como quien tiene autoridad y la gente le tomaba. Y tercero, pues porque esas palabras hicieron mella y fundieron una fama de la vida de Jesús, para que conocieran esa fama. Entonces,
Obviamente esto no puede ser el producto final, usted ya con más tiempo para ir a más respuestas, entonces usted puede ir. Eso. Entonces el propósito es, ¿qué deseo lograr con ese mensaje? Entonces, ¿qué deseo? Es que la gente pueda ver o mostrarle a la gente la autoridad de los hechos y las palabras de Jesús. Entonces, eso, importante. El segundo, Reúne el material. ¿Qué dice la Biblia? reúna El material. el material. Entonces ahí sí puede ser leerlo en las diferentes versiones. Sí, puede leer en diferentes versiones, por ejemplo, mirar qué palabras se repiten, entonces diferentes versiones, o sea, palabras repetidas. Algo que aprendimos en la lección 3, que era contexto, y que ese contexto es el anterior y el contexto posterior. ¿Sí? Y que necesariamente el contexto anterior y el contexto posterior no necesariamente tienen que ser los pasajes, el pasaje anterior ni el pasaje futuro, sino puede ser toda la sección o todo el libro o todo el testamento para poder llegar a eso, ¿no? Sencillo. Entonces, ¿qué más decía aquí? Por ejemplo, aquí queda experimentado y observado. O sea, desde este punto, ya es como algo personal de que, bueno, si mi propósito es mostrar la autoridad de los hechos y las palabras de Jesús, ¿cómo Dios me ha mostrado los hechos y la autoridad de Jesús en mi vida? De sus palabras en mi vida. De su palabra en mi vida. ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo ha hecho en mí? O yo qué sé sobre la autoridad de Jesús, o qué he leído sobre la autoridad de Jesús, qué he visto de cómo Jesús echaba demonios, o cuáles eran los hechos de Jesús, y que inclusive ahí en algún momento es saber sobre qué es la vida de Jesús. Si yo voy a hablar de la autoridad de Jesús, pues yo tengo que saber sobre la vida de Jesús. Yo tengo que saber sobre la cristología, que es la doctrina de Cristo. O sea, ¿quién es Cristo? Para saber y hablar sobre la autoridad de Jesús. Porque ahí le preguntaban, ¿quién es este? O sea, ¿quién es este que habla con autoridad? ¿Quién es este? Entonces, eso. Y respondieron esa pregunta y que esa fama se difundió y dicen, mire, allá hay alguien que está hablando con la autoridad. No como a los que estamos acostumbrados, sino que hay alguien que está hablando con la autoridad. Dice, ¿qué es lo que sé? ¿Qué he leído, escuchado, visto o pensado en el pasado acerca de este tema? Entonces, ordene El material. Ordene el material. Ordene el material. Y en ordenar el material es todos estos descubrimientos que hice acá, todo eso que yo escribí, ponerlo aquí en orden. ¿Sí? Un orden lógico de saber cómo voy a presentarlo. Entonces, si yo voy a ver la autoridad, entonces yo tengo que, lo más seguro es que debo definir qué es autoridad. ¿Sí? ¿Qué es autoridad? Si el tema se centra ahí, entonces ¿qué es autoridad? Vamos a ver qué es autoridad y definirlo de una manera que dice el diccionario en español, pero también que dice la Biblia sobre qué es autoridad y cómo se ejerce esa autoridad. Dice aquí, usted debería mirar el pasado para saber dónde ha estado y mirar hacia el futuro para saber hacia dónde se dirige en su predicación. ¿Por qué dice eso? Para no repetir los... Para no patinar. No patinar, para o sea, ponerle más carne al sermón, para ponerle y agregarle cosas que de pronto en el pasado no dijo. Y lo que puede pasar es que
Posiblemente lo que hoy estoy predicando, posiblemente en el pasado ya lo prediqué, pero ahora tengo más experiencia y resulta que he investigado más y sé más y puedo agregar. Manuelita. No, para ser también más concreto. Sí, para ser más concreto. También para mostrarlo como una ilustración, ¿no? A partir del ejemplo pues se enseña y pues las personas captan mejor el mensaje porque se les hace más familiar. Ajá. Algo importante que decía acá es que para darle claridad al sermón necesitamos que ilustrarlo. Ilustrarlo. El propósito también necesitamos ser corto, claro. Debemos buscar esas aplicaciones del texto. Nos sugieren que también podemos predicar de series y ciertos temas. Aquí importante, para empezar a ordenarlo, determine la verdad central. Algo que más técnicamente se llama la idea exegética y en español Idea principal. idea principal. No lo complique más. No lo complique. No, es que por ejemplo, o sea, en español nos han enseñado que es la idea principal de la lectura, pero pues aquí es idea exegética porque pues hay otros pasos, porque no estamos hablando de un libro actual, sino estamos hablando de un libro donde hay una brecha de años tremenda. Entonces yo tengo que, para sacar la idea exegética, mirar ciertos procesos culturales, geográficos, hacerle unas preguntas al texto, que luego no significa lo mismo en ese tiempo que lo mismo en este tiempo. Entonces por eso es idea exegética, porque viene de hacer una exégesis responsable y de extraer la idea original del texto. La idea original del texto. Entonces la idea exegética tiene que ver con el qué de qué. Con el qué de qué. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿O de qué habla el texto? Y también qué dice sobre ese qué. Entonces, ¿cuál es la idea principal? O esta es la idea exegética, ¿cuál es la idea principal? Y ahí voy a ver qué dice sobre esa idea principal. Si la idea principal es la autoridad de Jesús, entonces tenemos que ver cuál es lo que dice sobre la autoridad de Jesús. Que ahí vamos a sacar los puntos. ¿Qué dice el texto sobre la autoridad de Jesús? O sea, que Jesús tiene autoridad ¿para qué? Para enseñar. Que Jesús tiene autoridad para echar fuera demonios. Que la autoridad de Jesús proviene de Dios. Y que el testimonio de Jesús contiene autoridad porque se puede difundir. O sea, son ideas que tengo en este momento, no necesariamente esas son. Pero entonces, si estamos hablando de la autoridad, pues esas son ideas que podemos mirar. Arréglenlo en forma ordenada. Entonces, ahí ya lo hemos dicho, de poner un bosquejo y de una manera lógica, ¿sí? Del más alto al más pequeño, de lo malo a lo bueno o de lo bueno a lo malo. Podemos ordenar de esa manera el sermón. Y de la homilia. ¿Cómo? De la homilia. Homilía. Homilía. Sí, homilía es el sermón, sino que es una manera más diplomática y más sofisticada de decir sermón. Pero la homilía, por ejemplo, la uso mucho en la Iglesia Católica. Sí. Cuando dice el momento de la homilía. El momento de la homilía es el momento del sermón o de la enseñanza hacia el sacerdote. Y un pensamiento. Eso se llama la homilía. Y la homilía viene de la palabra homilética. Y la homilética es la ciencia o el arte que estudia la preparación de discursos. Entonces, otra cosa que podemos decir que es homilía es un discurso. Es un discurso. Entonces ahí nos da unos pasos. Primero la introducción.
Entonces, la introducción es cómo voy a entrar al texto o cómo va a entrar a la predicación. La introducción es lo que va a definir si voy a tomar la atención del público y de la audiencia. Y la introducción puede hacerse una historia, un contexto del libro, una anécdota, un testimonio, inclusive un chiste, o sea, bien contado. Y cortico puede ser una buena introducción. Puede ser una introducción. Después viene el cuerpo. Entonces ahí dice que el cuerpo es el comentario versículo a versículo. Pero algo importante, que ahí necesitamos delimitar el pasaje. ¿Para qué? Para saber dónde comienza una idea y dónde termina la otra. Porque yo no puedo mezclar manzanas con peras. Yo tengo que saber dónde se delimita el pasaje y dónde se delimita cada idea. ¿Y cómo sabemos cómo se delimita? Con puntos, punto final, cuando se termina una idea, cuando más o menos que empieza a hablar puede ser otra persona, cuando dicen cosas después de esto, al amanecer, aconteció después. Ese tipo de palabras. Pasado el tiempo. Pasado un tiempo. Luego de. Entonces de. Eso nos ayuda a delimitar y saber que hay otra idea. Aquí dice, en el cuerpo también dice, utilice uno o dos versículos y haga una declaración de su contenido. Diga lo que expresa. Algo importante de esto es que tenemos que interpretar y luego aplicar. Acuérdese de eso. Cuando usted esté diciendo el versículo, interprete y luego aplique. Que es es un momento difícil, es difícil la aplicación, y entonces lo que técnicamente sería exégesis y luego hermenéutica. La exégesis habla sobre el pasado, mira no la interpretación, sino la intención original del texto y del autor, y la hermenéutica pues nos viene a decir la interpretación para nuestros días, o sea, cómo puedo interpretar ese pasaje para estos días. ¿Sí? Eso, y entonces, y ahí pues me va a ayudar a aplicar. Dice aquí el segundo, presente una explicación de esta declaración. Tercero, ilustre la verdad o aplicación o ambas con un evento de la naturaleza, la Biblia, la observación. Entonces ahí ilustramos. Y es importante la ilustración para que la gente en un lenguaje más coloquial, más de cosas que le pasa a la gente, más familiarizado lo pueda hacer. Y cuarto, aplique el principio. Entonces, ¿cómo se aplica a la vida? Y el principio tiene que ver, ¿cómo le va a la gente que haga algo? O sea, que la gente se vaya diciendo, oiga, tengo que hacer esto. ¿Sí? O sea, tengo que hacer esto. Que la gente diga, más allá del domingo, o más allá del templo, más allá, o sea, que mejor dicho que me vaya con tarea, o sea, que la gente se vaya con tarea. Es importante esto. Ese es el cuerpo. Y tercero, la conclusión. La conclusión, como usted sabe, es compilar todo lo que usted dijo en una frase que resuma todo, que toque el corazón de la gente. La conclusión es importante porque puede ser que la gente no se va a acordar mucho de todo lo que usted dijo, pero sí se va a acordar de la conclusión y de lo que marcó el corazón. Es está lo que la resonancia que va a hacer la boca. La batería. Entonces,
es como la resonancia, o sea, la resonancia es ¿con qué me quedo? O sea, eso que me quedó sonando, o sea, hacer que la gente le suene el sermón toda la semana y digo, oiga, eso me Lo lleve a reflexionar. Ajá, lo lleve a reflexionar, que sea una frase corta, concisa, pero que la gente se acuerde. Hablaba un poco sobre que el sermón muchas veces se presenta en el hecho de que el texto bíblico salte al corazón de la gente, ¿sí? Y que se haga rema en el corazón de la gente y que oiga, Dios me está hablando, en ese sentido. Y al final pues dice que comunique el mensaje. Para que usted aprenda todo de memoria, usted predique sin bosquejo, usted tiene que ser un predicador, o sea, de muchos años, porque es posible hacerlo, ¿no? Pero uno tiene que ser un orador experto. Pero entonces lo que hacemos con el bosquejo es ayudarnos a hacer pausas y mirar. No está mal que usted lee, no está mal que usted respire un poco y lea, porque de pronto usted dice hacer silencio y como no. Tómese un silencio de algunos segundos, mire el bosquejo y vuelva a hablar con la gente, vuelva a desarrollar. Hay algunos que les gusta escribir todo lo que van a decir, otros particularmente a mí no me gusta escribir todo lo que va a decir, sino algunas ideas principales, y otros no escriben nada, pero son muy buenos oradores. Dice aquí, comunicar el mensaje sea conciso y concreto, o sea, vaya al grano, no le dé tantas vueltas al asunto, diga lo que tiene que decir. Entonces todo esto, poco a poco, esa autoevaluación nos va a ayudar a mejorar, a ser concisos y concretos. La frase que siempre dice el pastor Gabriel, y que aprendimos después de Talahan, es ¿cómo te lo digo para que me entiendas? O sea, ¿cómo se lo digo? Y tiene que ver mucho también con el público que yo voy a exponer, ¿sí? Porque no es la misma forma en que se lo digo a un adulto como se lo digo a un niño, como se lo digo a un joven. Entonces es importante en ese proceso conocer también el auditorio. Y el propósito también, algo del propósito que se nos pasaba era saber y conocer el auditorio, saber la necesidad del auditorio. Hay un ejemplo, y bueno, y ahí al final nos muestra al apóstol Pedro como un ejemplo, ¿sí? Como de ser buen predicador. Muchos dicen que Pedro, aún que no fue tan preparado, tenía y predicaba mucho mejor que Pablo, por el hecho de que nunca se le durmió nadie. Sí, y nadie se le mató en la predicación. Nadie murió dormido. Sí, no, y es posiblemente por el fervor del espíritu, por el temperamento, y resulta que hay predicador y perfil para todo. Y recordemos que no es mensajero, sino el mensaje. Así le parece a uno tedioso, puede ser que Dios quiera hablar. ¿Listo? Porque cuando hablamos de Pedro, por ejemplo, el Espíritu Santo muestra cómo el antes y el después tienes que ver con el Espíritu de Dios. Eso, algo importante, o sea, la preparación, o sea, no va a valer de nada si el Espíritu no es el que fluye y habla a través de nosotros, que es como el toque diferencial de una conferencia cualquiera a un sermón. ¿Listo? Dios les bendiga y muchas gracias.